Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Kirk Watson y estamos preparados para estudiar la palabra del Señor. Es un gozo y un privilegio tener este tipo de oportunidades en las cuales Dios puede hablarnos a través del Espíritu Santo usando su espada, que es la palabra de Dios. Y para eso vamos a aprovechar y pedir que nos ilumine, que nos dirija y que nos ayude a recibir su bendición por el ministerio del Espíritu Santo. Oremos en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros y de una forma especial porque sabemos que tenemos al Espíritu Santo como el Maestro escogido por el cielo para ayudarnos a entender las enseñanzas de la palabra del Señor. Queremos recibir tu bendición. Queremos recibir tu palabra en nuestro corazón y que caiga en buena tierra, que produzca fruto para gloria de tu nombre. Por eso estamos orando para que obres en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y nuestra oración la presentamos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, querido hermano, vamos a estudiar una historia maravillosa que se encuentra en el libro de Génesis, pero que también concluye en el libro de Éxodo. Me estoy refiriendo a la historia de un pueblo inmigrante, un pueblo que emigra hacia una nación en la cual obtienen muchísimas oportunidades, muchísimos beneficios, muchísimas cosas que antes no tenían. Me gusta pensar que en esta nación, en este país, la vida les cambió rotundamente. De un pueblo con escasez pasaron a ser un pueblo próspero. De un pueblo insignificante llegaron a ser un pueblo relevante. De un pueblo en el cual el nivel social, el nivel académico, el nivel cultural era limitado, ahora era un pueblo totalmente distinto. Dios había garantizado éxito a este pueblo. Dios había autorizado el viaje de este pueblo inmigrante y Dios les acompañó. Ahora, la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 1 y el versículo 8 lo siguiente: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Se levanta un nuevo rey en Egipto. Se levanta un nuevo gobernante en esta nación y lastimosamente este gobernante no conocía a José. El rey anterior conocía a José. El rey anterior tenía una relación con José. El rey anterior, por medio de José, fue una gran bendición a todos los familiares de José. Pero ahora dice la Biblia que este rey que se levanta no conoce a José. Y de paso, la Biblia enseña que José es un símbolo de Cristo. Significa entonces que si este rey no conoce a José, es porque no conoce a Cristo. Vamos a ver algunas de las implicaciones de no conocer a José, de no conocer a Cristo. Por ejemplo, leamos Éxodo 5 y el versículo 2. La Biblia dice aquí: Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Notaron una de las implicaciones directas de que el rey no conocía a José? Si no conoce a José, tampoco puede conocer al Dios de José. Si no conoce a José, no puede conocer a Jehová. Si no conocemos a Cristo, no podemos conocer a su Padre, porque Cristo vino a revelar el carácter de su Padre. Hermanos que me escuchan en esta historia, dice la palabra del Señor que el rey no conocía a José y tampoco conocía a Jehová. Tanto así que cuando Moisés le dijo que dejara ir al pueblo de Israel para adorar a Jehová, él preguntó: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a su pueblo. Ahora, esto es sumamente importante porque si no conoce a José y no conoce a Jehová, tampoco va a respetar el día de Jehová.
Entendemos en la Escritura que Jehová como Creador ha establecido un día en el cual sus hijos le adoran como lo que Él es, le rinden adoración como Creador, como Redentor, como Sustentador, y previo a que este rey tomara control del reino, todos los familiares de Jacob, juntamente con Jacob mismo, tenían libertad para adorar a Dios según les dictara su conciencia. Ellos tenían libertad religiosa. Jacob bendijo al faraón. Estamos hablando del faraón anterior, el faraón que conocía a José. Jacob hablaba al faraón de su Dios, de Jehová. Jacob y su familia guardaban el día de Jehová, reposaban en el día santo de Jehová. Pero como este rey no conoce a José, no conoce a Cristo, no conoce a Jehová, mucho menos respetará el día de Jehová. Aparentemente las cosas están cambiando en Egipto. Es el mismo Egipto, no se equivoque. Es la misma nación. Es el mismo país que le abrió las puertas a estos inmigrantes en el pasado. Es el mismo país que le dio libertad civil a estos inmigrantes al punto que podían trabajar, podían estudiar, podían superarse, podían procrearse, podían hacer cualquier cosa como cualquier ciudadano. Eran inmigrantes con todos los derechos de la ley. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Se levanta otro gobierno en el mismo país, en la misma nación, pero con otra actitud. No tiene temor de Dios, no conoce a Jehová, no conoce a José y no respeta el día de Dios. Tanto así que la Biblia dice claramente en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 4, 5 y 19, así. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Imagínense la escena. Moisés y Aarón están recordándole al pueblo que ha estado esclavo por tantos años que no podemos negociar con el día de Dios. No podemos seguir quebrantando el día del Señor. Debemos cesar de nuestras tareas en el día séptimo. El pueblo conocía el mandamiento. El pueblo conocía que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Pero claro, las circunstancias estaban cambiando tan drásticamente en Egipto que antes podían trabajar los 6 días de la semana que Dios permite y que manda a trabajar, y podían descansar el séptimo día, puesto que había libertad religiosa. Tenían libertad civil. Pero con este nuevo emperador, con este nuevo rey, con este nuevo gobierno, las cosas eran totalmente distintas. Ya no había libertad civil porque el pueblo se convirtió en esclavo. Ahora eran esclavos, ahora tenían que trabajar duramente para sobrevivir. Y para colmos, no podían cesar en el día del Señor para adorar a su Creador. La palabra del Señor nos dice que entonces en este cuadro Moisés y Aarón son utilizados como instrumentos para traer una reforma a la vida espiritual, para recordarle al pueblo de Dios que no podían negociar con el día del Señor. Sin embargo, el faraón consideraba que eran ociosos. El faraón consideraba que era un pueblo que no podía cesar de sus tareas porque las cosas del imperio tenían que seguir en su marcha. Y es así, querido hermano, que Dios nos demuestra que era necesario que Jacob y su familia en un futuro salieran de Egipto. ¿Se acuerda que habían 4 cosas que Dios les dijo a él? Dios le dijo: te autorizo el viaje.
Dios le dijo, te voy a bendecir, haré de ti una grande nación allí. Dios le dijo, descenderé contigo a Egipto. Pero la cuarta cosa que Dios le dijo es, te haré también volver de allí. Ahora las cosas se estaban complicando. Los sueños que ellos tenían cuando emigraron a Egipto, cuando emigraron a esta nación, esos sueños que estaban alcanzando, que los tenían contentos, que los tenían alegres, que los había hecho sentirse realizados, hermano querido, los sueños se estaban convirtiendo en una pesadilla. Ya no había libertad civil. Ya no había libertad religiosa, ya el gobernador, el rey, la autoridad no conocía de Dios, no conocía a José, no respetaba el día de Dios, ni mucho menos apoyaba al pueblo de Dios. Las cosas se estaban complicando. Y la Biblia dice en el libro de Éxodo, el capítulo 1 y el versículo 6, lo siguiente. Murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. La Biblia enseña que cuando José muere, después de muchos días, las cosas cambiaron rotundamente en ese reino. La bendición de ese reino era la presencia de José. José, al representar a Cristo, José, al ser un símbolo de Cristo, llegó a ser la más grande bendición del reino de Egipto. Porque el rey de Egipto creía en el Dios de José, al grado que le dijo a José que por tu palabra se gobernará mi reino. Es decir, el rey de Egipto aceptó que José gobernara su reino por su palabra. Aceptó los consejos de José y por eso a través de esos principios en los cuales José creía, el reino prosperó, el reino fructificó, el reino llegó a ser un imperio impresionante, un imperio de oportunidades, un imperio de abundancia, un imperio de riqueza. Pero cuando José muere y sus principios son despreciados, y sus enseñanzas son rechazadas, las cosas comienzan a cambiar en el reino de Egipto y vuelvo a enfatizar, no es otro reino, no es otro país, no es otro imperio, es el mismo, pero con otras experiencias. La palabra del Señor nos enseña claramente que la primera faceta de este reino era la faceta de las oportunidades. Era la faceta de la prosperidad, era la faceta de alcanzar los sueños, era la faceta de crecer y multiplicar, de predicar el evangelio y que las iglesias crecieran, que la humanidad conociera a José, que conociera a Cristo, que aceptara a Jehová, que guardara su día. En la primera faceta, todo indicaba que a través de la bendición de la presencia de José, la presencia de Cristo en ese reino, el pueblo de Dios sería victorioso. El pueblo de Dios sería cabeza y no cola. Pero en la segunda faceta, el pueblo deja de ser cabeza y se convierte en cola. El pueblo pierde la libertad y se convierten en esclavos. El pueblo no puede adorar a Jehová en el día santo. El pueblo es considerado ocioso y el pueblo comienza a ser perseguido. La palabra del Señor dice claramente en el capítulo 1 de Éxodo y el versículo 10 lo siguiente. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Escucha el argumento que usa el rey para promover que todos en el reino se unan contra el pueblo de Dios. El argumento no es religioso. El reino está diciendo que vamos a acabar con ellos porque son un pueblo que adora en un día diferente, que son un pueblo que adora en el día séptimo. No, el rey es demasiado astuto para usar ese argumento.
Pero si usase, por ejemplo, que este pueblo puede ser un pueblo problemático, que puede ser un pueblo que se rebele contra nosotros, que puede ser un pueblo que provoque disturbios y posiblemente ataques terroristas. Hermano que me escuchas, el rey está diciendo, mira, tenemos que hacer algo al respecto porque tenemos muchos enemigos y como este pueblo ha crecido tanto, no vaya a ser que se unan con nuestros enemigos y entonces nos compliquen la vida. ¿Y qué tú sugieres, rey? Bueno, vamos a cambiar los mecanismos de control. Vamos a apretar un poco más a las leyes de migración. Vamos a cerrar las fronteras, vamos a negar las visas, ya no vamos a dar oportunidad para que los inmigrantes vengan a este país y los que están aquí vamos a restringirlos, vamos a oprimirlos, vamos a esclavizarlos, vamos a complicarles la vida. Les vamos a negar la oportunidad de manejar, de andar con su licencia. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para acabar con ellos. Vamos a prohibirles que adoren en el día séptimo. Vamos a prohibirles que tengan cuentas bancarias. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance porque ellos son una amenaza para nuestro reino. Oh, mi hermano que me escuchas, esto es impresionante a la luz de la realidad de nuestra vida. Porque la Biblia enseña que en el tiempo del fin, la palabra de Dios es clara en cuanto al tiempo del fin, que se va a levantar un reino, un imperio, un poder, una bestia, que en su primera etapa tendrá cuernos semejantes a los de un cordero. En su primera etapa va a ser semejante a Cristo, un reino, un país que nos va a ofrecer muchas oportunidades, muchos beneficios. Un país que nos va a garantizar que si tú emigras para acá, vas a lograr tu sueño. Pero ese reino, esa bestia, ese imperio, esa nación tiene una segunda etapa. Una segunda etapa en la cual habla como dragón. En la cual ya no es como el cordero. En la cual ya no da libertad civil. En la cual ya no hay libertad religiosa. En la cual ya no conocen a José, mucho menos a Jehová, y no respetan el día séptimo que es para adorar al Creador. Las cosas se complican, querido hermano. Y entonces utilizan argumentos de que los terroristas y que los ataques y que la seguridad del país y que puede haber una tercera guerra mundial. Note que el argumento del rey no tiene nada que ver con la vida espiritual, no tiene nada que ver con la religión. Todo gira alrededor de las guerras. Sí, Señor. Esta es nuestra realidad. Una nación con dos etapas. Una primera faceta maravillosa, una primera faceta en la cual todo es posible, donde el cielo es el límite, donde los sueños son alcanzables. Una primera faceta en la cual los inmigrantes son bienvenidos. Una primera faceta en la cual los inmigrantes al llegar a esta nación tienen libertad civil, tienen libertad religiosa, pueden adorar a Dios según les dicte su conciencia. Una primera faceta en la cual hay prosperidad, hay abundancia, hay riqueza, pero las cosas cambian cuando muere José. Las cosas cambian cuando desconocen y rechazan los principios de José, que son los principios de Jesús. Y entonces comienza la persecución. Entonces comienzan a matar y a perseguir y a esclavizar y a complicar la vida al pueblo de Dios, al grado que la Biblia enseña que en ese contexto y en ese cuadro el pueblo de Dios ya no quiere vivir en Egipto. El mismo pueblo que emigró hacia Egipto ahora ya no quiere estar más en Egipto. Y Dios una vez más nos demuestra que Él conoce el principio desde el fin. Porque Dios le había dicho a su pueblo, descenderé contigo, pero también los haré volver de allí. Dios sabía que Él iba a ver a su pueblo desear salir de Egipto. Claro está. Para eso Dios tuvo que permitir que se levantara otro gobierno, otro rey, con otra mentalidad, que no conociera a José, que no conociera a Jehová, porque de repente el pueblo se acomoda tanto
prospera tanto, surge tanto, logra tanto, sueña tanto, que el pueblo no se acuerda de que debe salir de Egipto. Pero entonces, al Dios permitir que se complique la cosa, que se caliente la candela, que suba el fuego, que las cosas cambien, que se cierren las puertas, que se esclavice a la humanidad, cuando Dios permite todas estas cosas adversas, entonces el pueblo se acuerda que Egipto no es nuestro destino. Nosotros no somos de Egipto. Estamos en Egipto, pero no somos de Egipto. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y amado querido, en este contexto el pueblo decide buscar de Dios. El pueblo decide dejar la tibieza espiritual. El pueblo decide dejar esa vida en la cual no valoran las cosas espirituales. El pueblo decide, ¿sabes qué? Si hay alguien que nos puede ayudar en este momento, es Jehová. Y la Biblia dice en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículos 23 al 25 lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que cuando el pueblo gime y clama, Dios escucha. Cuando el pueblo gime y clama, Dios nos reconoce. Cuando el pueblo gime y clama, Dios actúa. ¿Sabe lo que hizo Dios cuando este pueblo gimió y clamó? ¿Sabe lo que hizo Dios cuando este pueblo recordó que no eran de Egipto, que su ciudadanía estaba en Canaán? De paso, nosotros estamos marchando hacia la Canaán celestial, porque allí está nuestra ciudadanía. En la medida que se complique la condición de la humanidad, en la medida que esta nación comience a cambiar sus leyes, comience a esclavizar a la humanidad, comience a oprimir al pueblo de Dios, comience a restringir la adoración en el día séptimo, nosotros vamos a recordarnos que no somos de aquí, que tenemos una casa o una mansión en la casa de nuestro Padre. Y la Biblia dice que a través de estas circunstancias, Dios logrará motivarnos a gemir y clamar, a buscar su presencia, a buscar liberación, a buscar la manifestación de Dios a través de un Salvador. Qué linda es esta historia a la luz de nuestra realidad. Porque cuando nuestros sueños comienzan a convertirse en pesadilla, es porque más cerca está la venida del Señor. En la medida que todo este sueño comience a complicarse, en la medida que todo este sueño comience a cambiar y comience a ponerse amargo y comience a ser una pesadilla para nosotros, significa que el reino de Dios está cerca de nosotros. La Biblia dice que Dios levantó a un libertador, un salvador para el pueblo que gemía y clamaba. Y este Salvador tiene varias cualidades, varias características que podemos comparar con Jesús. Porque realmente el Salvador del mundo, el Salvador del pueblo de Dios es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Vamos a repasar algunas de estas características de Moisés. Estamos hablando del libertador de Israel, el que Dios usó para sacar libre a Israel de Egipto como resultado del clamor del pueblo de Dios. Por ejemplo, la Biblia enseña que Moisés tuvo un nacimiento y una liberación milagrosa. Moisés nació y por la obra de Dios, por la liberación milagrosa de Dios, Moisés no murió, porque el rey mandó a matar a todos los niños menores, pero Dios libró a Moisés. Cuando Cristo nació en este mundo, el rey también mandó a matar a todos los niños menores, varones nada más, pero Cristo
fue liberado milagrosamente por Dios. Moisés, según la Biblia, tuvo el privilegio de ser pastor de ovejas. Jesús es el verdadero pastor de ovejas que da su vida por ellas. Moisés llegó a ser llamado en la Biblia el hombre más manso sobre la tierra. Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Moisés le dio a beber al pueblo de Israel agua de la roca y también le dio pan que descendió del cielo. Jesús dijo, el que cree en mí nunca jamás tendrá sed, porque yo soy el agua de vida. Y el que cree en mí nunca jamás tendrá hambre, porque yo soy el pan que descendió del cielo. Moisés tenía 12 príncipes que le ayudaban y 70 ancianos que le colaboraban. Jesús tenía 12 apóstoles y 70 discípulos. Moisés, según la Biblia, un día subió al monte a tener comunión con Dios y cuando bajó del monte, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Jesús subió al monte de la transfiguración y delante de los discípulos su rostro se transfiguró como el sol, al igual que Moisés. Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto y Jesús dijo cientos de años después, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La Biblia dice que Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Y una vez Dios quería destruir al pueblo por su rebeldía y Moisés le dijo a Dios, ráeme a mí del libro antes que tú destruyas al pueblo. Moisés ofreció su vida por un pueblo rebelde. Jesús también es el mediador entre Dios y el pueblo y Jesús ofreció su vida por un pueblo rebelde. Moisés, según la palabra del Señor, murió, pero días después fue resucitado por el arcángel Miguel y fue arrebatado para Dios y su reino. Jesús murió también, hermano querido, pero Jesús días después resucitó y fue arrebatado para Dios y su trono. Y por eso, al igual como Moisés liberó al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios de Egipto, al pueblo que gemía y clamaba, Dios también nos va a liberar de este mundo. Dios nos va a sacar de este mundo a través de nuestro gran libertador, que es Cristo el Señor, como resultado de nuestro gemir y clamor en el nombre de Jesús.